Buenos días, compañeros y profesora Mayra. Bueno, pues a mí, dando continuidad con nuestra explicación, me correspondió el tema de liberales y conservadores. Bueno, pues que en cierta manera lo que pude aprender, pues me pareció muy interesante, digamos, iniciando con la historia de estos partidos. Pues en Colombia surgió se fundó, mejor dicho, el Partido Liberal el 16 de julio de 1848 y un año después, que fue el 4 de octubre de 1849, surgió el Partido Conservador. Si digamos, esta rivalidad como tal fue lo que hizo que se iniciaran las guerras civiles y por los golpes de Estado que se dieron en esa época. ¿Sí? Una década más tarde, pues las revueltas populares iniciadas en abril de 1948 fue lo que se dio en respuesta al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, sí, pues que era el líder máximo del Partido Liberal. Esto pues fue lo que hizo que se acelerara, por supuesto, mucho más la guerra en estos partidos como tal. Sí, también pues eh, eh, iniciaron como una enmienda constitucional, puede decirse, en 1957, pues que prescribía la sucesión alternada de ambas colectividades en la presidencia hasta 1974, ¿sí? Eh, Explicando, digamos, un poco más acerca de lo que es cada partido y lo que yo pude entender, pues el Partido Liberal Colombiano es el partido político más antiguo, pues porque fue el que, como mencioné anteriormente, el que se fundó primero y uno de los más tradicionales en Colombia, ¿sí? Que fue fundado, como decía, el 16 de julio de 1848. También pues haciendo aclaración que el sentimiento o la propuesta liberal ha estado siempre, pero partido político como tal en nuestra nación pues fue el que fundó Ezequiel Rojas, como tal, que fue el fundador. Ezequiel Rojas fue el filósofo de cabecera de los radicales, escribió pues la filosofía moral, acertos de economía política, y el doctor Ezequiel ante el Tribunal de la Historia, teoría del crédito público, entre otras, ¿sí? Entonces, a pesar pues de todo esto, el Partido Liberal siempre ha tenido un enfoque mayormente social, muy influenciado por el pensamiento del general Rafael Uribe Uribe o del propio Gaitán, que como decía, pues fue uno de los líderes máximos del Partido Liberal o del pensamiento como tal. También de manera más profunda en la década de los años 30, donde impulsó la reforma constitucional de 1936, introdujo pues en el Estado las reformas concernientes a la función social de la propiedad, la protección de los trabajadores, la creación de los sindicatos y la intervención del Estado en la economía. Digamos que en 1999 el Partido Liberal se unió a la eh, Internacional Socialista, por decirlo así, consolidando y ratificando la tesis socialdemócratas que se venían promulgando desde la época de Rafael Uribe Uribe. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir? También, bueno, ya haciendo énfasis en el Partido Conservador, ha tenido pues una plena determinante en la política y asimismo una continua vigencia. Sí, también va muy acorde a la evolución social de la doctrina de la Iglesia. Este Partido Conservador, digamos que se mantiene como protagonista de primera línea en la vida democrática colombiana. La ideología principal también de este partido, a diferencia de los liberales, es que pues su principal propósito es crear un ambiente institucional que permitiera el surgimiento de un Estado unificado. Sí, el Partido Conservador reconoce el orden como tal de la Constitución contra la dictadura, la legalidad contra las vías de hecho, la moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas pues corruptas que esto genera. También pues es conocido como la izquierda, por decirlo así, ya que pues esta propuesta ideológica del Partido Conservador es pretender que parte del pueblo se vuelva en contra de sus opositores liberales. Sí, así digamos que fue como el Partido Conservador también utilizó en sus inicios una estrategia bien desarrollada
con el propósito de desprestigiar a sus enemigos políticos, ¿sí? Haciendo que el pueblo obtuviera un profundo temor hacia las ideas liberales del momento, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que tenía por decir como tal. Ya para finalizar, pues también quería acotar acerca de las interpretaciones socioeconómicas y políticas que hemos tenido aquí en Colombia y que pudimos también verlo. Digamos que la historiografía de la política colombiana del siglo XIX pues está dominada por las interpretaciones precisamente de la política. Han habido varias variaciones como tal, digamos, intentando explicar el comportamiento político y particularmente los alineamientos políticos, como las expresiones de intereses antagónicos o divergentes. Básicamente eso es lo que yo quería acotar, pues en mi propia perspectiva. Esto pues ha sido lo que ha venido desde la historia, desde mucho antes, desde el siglo XX, en nuestra historia política colombiana y pues que me ha parecido muy interesante. Entonces pues es la parte que me correspondió y lo que quería como tal aportar. Muchas gracias.